Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora en ginecología y obstetricia Sara Ortiz, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema enfermedades del útero. Buenas tardes, Sarita, bienvenida a la radio. Hola, Carol, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuántas enfermedades hay? No sé si siguen descubriendo nuevas o si ahí sí no han descubierto cosas nuevas, Sarita, pero el útero, si pudieras empezar, por favor, describiendo qué es y de qué se enferma. ¿Y qué es? Y de qué? Mira, justo era mi primer punto, era lo primero que traía, describir lo normal, ¿verdad? Porque eso siempre es bien importante, saber que el útero es un órgano, ¿verdad?, genital femenino que mide más o menos entre 7 y 8 centímetros. Es un órgano muscular que tiene dos partes, cuerpo y cuello del útero, que más adelante vamos a explicar bien eso. Dos trompas de falopio, una a cada lado, y al lado tiene los ovarios, ¿verdad? Toda esa es el área, todos esos órganos están en el área intrapélvica, ¿sí? Entonces, es muy importante saber, porque a veces las pacientes, mire, ¿y dónde van los ovarios? Mire, ¿y cómo dónde están las trompas? O creen que, por ejemplo, cuando uno hace un examen ginecológico, podemos ver si hay quistes o si hay algo más, ¿verdad? Entonces, es un órgano que nos va a servir, por ejemplo, para la reproducción. En el caso específico del embarazo, ¿verdad?, anidar al bebé las 40 semanas y posteriormente, pues, para tener nuestros ciclos menstruales. Ok, desde antes de tener bebés para tener los ciclos mensuales y después para eso. A mí lo que me llama la atención, Sarita, es que hay mucha mujer que le da su valor, o sea, su mayor valor está ahí, en esa útero, parte de su cuerpo. Por eso es que cuando les dicen, les diagnostican de algo y les tienen que extraer el útero, pero lloran, lo lamentan, sufren. Ya tuvieron sus hijos, pero es como que les estuvieran quitando su feminidad o no sé. Exacto. Yo pienso que es algo que está como muy arraigado, ¿verdad? Porque va desde que entendamos un ciclo menstrual normal, ¿sí? Un ciclo menstrual normal, siempre lo hemos comentado que en promedio es de 28 días, pero 25, 35 días puede ser lo normal. Y sucede que muchas veces, si no ves menstruación o las que utilizan un método, cuando les explican métodos anticonceptivos que van dentro del útero y que son fabulosos porque la mujer deja de menstruar, pero no es porque se acumule, sino que porque no crece el tejido endometrial, ¿verdad?, que es la parte más profunda del útero. Por eso es que no sangran. Por eso es que no sangran, ¿verdad? De hecho... y eso no es malo. Eso no es malo, o sea, eso tiene aprobaciones de que mujeres con muchos sangrados, si uno no les quiere quitar el útero, les pone un aparatito de estos y dejan de sangrar. Entonces, pero cuando uno se lo explica a algunas pacientes, ese punto de que no van a haber menstruación, no me gusta, aunque sea el mejor método, ¿verdad?, aunque sea el más seguro, aunque uno les dé todo ese beneficio de que no van a estar expuestas a hormonas, de que lo puede usar una mujer con cáncer de mama joven porque no anda la hormona circulando en el cuerpo, todo es acción local, ¿verdad? De hecho, muchos oncólogos lo recomiendan, pero el punto en que no menstruen, no, mejor no, doctora, ese no. ¿Se les hace contra natura? Entonces, no comprenden y qué se va a hacer toda la sangre. Y entonces algo así sucede con, mire, hay que quitar la matriz. Como que, que las están castrando, ¿verdad? Entonces es bien importante el comprender que si bien es un órgano que va a cumplir una función reproductiva, a diferencia de los ovarios, ¿verdad? Los ovarios pues nos pueden llegar a servir hasta que tenemos 55 años, ¿sí? Sin embargo, el útero es muy fácil de que se enferme
y si hay que quitarlo, pues se quita y se quedan los ovarios y los ovarios están bien. Entonces ahí evitamos que la paciente entre en una deficiencia de sus hormonas, ¿verdad? De estrógeno. Y no hay ningún problema. Entonces, si ya comprendimos qué es el útero, qué es un órgano muscular, que está compuesto del miometrio, que es el músculo, el endometrio, que es la parte más profunda, que también lo menciono porque es algo que vamos a mencionar más adelante, que se puede enfermar, y es la que responde al estímulo hormonal de las hormonas que se van a producir en el ovario cada ciclo. Entonces, cada ciclo vamos a estar estimuladas, ¿verdad? En la primera fase, por el estrógeno, el principal estrógeno es el estradiol, y en la segunda fase, por otra hormona que se llama progesterona. Si no se da un embarazo, vemos menstruación y así nos vamos cada mes. Entonces, si entramos ya de lleno a mencionar cuáles son las enfermedades uterinas no malignas, ¿sí? Vamos a mencionar, por ejemplo, la fibromatosis uterina, que la fibromatosis uterina no es más que la deformación o la formación de masas en el miometrio, en el músculo. Estas masas pueden ser de distintos tamaños. Puede muchas veces uno encontrar incidentalmente una paciente que le estamos haciendo un chequeo y le encontramos un fibroma de 1 centímetro, de 2 centímetros. A esos no se les hace nada, solo se observan y ya. Pueden quedarse ahí contigo largo tiempo. Pueden quedarse, incluso envejecer con la paciente y morir con la paciente. Si no crecen y son tan pequeños, no pasa nada. Los miomas. Uh-huh. Ok. Sin embargo, ¿es tumor? ¿Cuándo es? Sin embargo, los miomas o fibromas pueden ser de diversos tamaños, pueden estar en distintas posiciones. Uh-huh. Y lo más importante es, te voy a enseñar. Ok. Lo más importante es que no interfieran en el diario vivir de la paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces crecen rápidamente o están en posiciones en donde si la paciente se quiere embarazar, están metidos en la cavidad del útero y evitan que haya una implantación. Uh-huh. Ajá, entonces ahí hay que quitar antes el fibroma para que la paciente se pueda embarazar, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que les digo, si no se opera antes, ¿tiene chance de perder ese bebé? De no poder quedar embarazada. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que hay pacientes que, por ejemplo, les operan un mioma de 2 centímetros, que estaba ahí, ay, mira, hay que operarla. Esos no se quitan, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿qué sucede con una paciente que en realidad necesita una cirugía? ¿Cuáles van a ser estas pacientes? Uh-huh. Estas pacientes van a ser aquellas que los fibromas pueden ser tan grandes, todo esto, tan grandes que les ocasione sangrado, porque el músculo del útero es todo esto. Uh-huh. Entonces, a la hora de poderse contraer en un ciclo, en una menstruación, no lo hace. Y pasan con muchos sangrados, son sangrados muy abundantes que posteriormente las llevan a padecer una anemia. Okay. Entonces, ahí, si la paciente no ha tenido bebés y está en una edad reproductiva, lo que hacemos es quitar las masitas. ¿Y hay reincidencia de esas masitas? En algunos casos pueden haber reincidencias. La pregunta más frecuente es, doctora, ¿y por qué salen? ¿Verdad? No hay una causa, no hay, como todo, muchas teorías, pero no hay una causa real que te diga, es todas las que hacen esto van a tener fibromas. Uh-huh. Sí, muchas veces la paciente sangra y sangra, mire, es que desde hace 5 años me modificó mi menstruación y así estoy. Y cuando uno ve, les puede ocasionar una anemia o mucho dolor, ¿verdad? Les empieza a crecer su abdomen y dice, mire, es que me siento
como más gordita, y cuando tú tocas es como un embarazo de 3-4 meses, ¿verdad? ¿Eso se puede palpar así con la mano? Cuando son muy grandes, sí, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de quitar estas masas del tamaño de un melón, o sea, así muy grandes, ¿verdad? Úteros que pesan 4 libras, que son de 20 centímetros, entonces se pueden llegar a deformar tanto y a causar ya un problema de dolor, sangrado, que nos lleva a eso. ¿Qué sí sucede? Y es lo que a mí me encanta que entiendan, que si es una masita de 1 o 2 centímetros, mire, tiene un fibroma, perfecto, observémoslo cada año que van a su chequeo. Mire cómo va mi fibroma, ¿verdad? No, lo que sí es que nunca se van a desaparecer. Okay. Porque no desaparecen. Y no crecen tampoco así, a ese volumen grande de un día para otro. No crecen de hoy a mañana, ¿sí? Entonces ahí regresamos a lo que yo siempre recomiendo, chequearnos cada año. Y esos no tienen tratamiento entonces, ya que no se van a quitar. Tienen, a menos que los por ejemplo, tenemos unos tratamientos que sí existen, que tienen un costo elevado. Sin embargo, no es para desintegrarlos, sino que simplemente es como para dejarlos sin circulación, para cuando se programa la cirugía sea mucho más fácil y menos traumático para la paciente. Sin embargo, todos estos tratamientos para eso específicamente tienen un costo elevado, ¿sí? Esa cirugía es abdominal, no vaginal, ¿verdad? Esa cirugía es abdominal. Ajá. Okay. Entonces, es muy frecuente, es la enfermedad uterina más frecuente que existe, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero dejar claro hoy en el programa a quienes nos están escuchando es que hagamos siempre medicina preventiva, que hagamos un ultrasonido, que veamos que el útero esté bien, que nuestros ovarios estén bien, y si hay algo de esto, no lo dejemos para después. Uh-huh. ¿Qué sucede si la paciente entra en anemia y no la corregimos? Vienen otros problemas, se acostumbran a su cuerpo, ¿verdad? Incluso a estar agitadas, taquicardia y todo, cansadas, ¿verdad? No rendimos igual. Uh-huh. Entonces, si es necesario quitar el útero antes de entrar en anemia, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Son cirugías que para el médico son complicadas porque depende qué es lo que vamos a hacer. Si es una mujer que ya tuvo hijos, pues se quita el útero, pero uh-huh. Si es una mujer que no ha tenido hijos, lo ideal es quitarle las masitas, y si quiere ser mamá, pues buscarse. Y está en la edad de la reproducción, ¿verdad? Estos miomas o tumorcitos benignos uh-huh. generan adherencias. ¿Se adhieren a otra parte? Pueden adherirse. Yo he tenido cirugías de todo tipo, y hay unas que son muy lindas donde el útero está grande con sus miomas y toda la cuestión, pero libre. Y hay otras cirugías en donde la paciente tal vez ya tuvo una cesárea o algo más, y cuando uno entra a veces está pegado todo el útero a la vejiga, por ejemplo, o al intestino, y entonces hay que ir más despacio para no dañar otros órganos, ¿verdad? Entonces es una cirugía más prolongada, y lo que tú decías, no crecen de un día al otro, uh-huh. ¿verdad? Entonces es bien importante esa medicina preventiva, no tengamos miedo de ir al doctor. Yo tuve miomas, 2 miomas, uh-huh. y me los quitaron, yo como a todo le entro de, quítame eso, no es aquello de que, ay, mire, sí, no, quítame, uh-huh. ni a qué me arriesgo. Entonces, para mí dejar de sangrar fue un regalo del cielo, porque ya había tenido mis hijos y porque ya no le encontraba sentido. Fueron benignos, ay, no puede ser, Dios mío, no te iba a decir de mis miomas. Como yo los tuve, en su momento me ocupé, pero te miento si te diría, porque desde la biodescodificación tiene una relación emocional con los miomas. Los tumores, el cáncer y todo lo que pueda haber, los sangrados excesivos, los coágulos, todo eso tiene una relación emocional en nuestro cuerpo. No era como muy bonito lo que decía, pero dije, bueno, ya se acabó el problema. Sí, no es bonito cuando tú ves el problema que está teniendo todo lo que
lo que emocionalmente lo involucra, sí. Y hay que tratarlo. Sí. Yo tengo pacientes que a veces me dicen, mire, pero porque muchas jóvenes, ¿verdad? 28, 30 años y con fibromas. Sí. Entonces, a mí me quitaron la matriz y vi también la parte emocional. Eso es lo ideal. Uh-huh. Es que era lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿verdad? Uh-huh. Tantas cosas que hay y ahora tanto que podemos hacer. Uh-huh. Porque yo pienso que 20, 30 años atrás era así como te animabas a sanar esa parte y estabas loca. Uh-huh, uh-huh. Ahora hay acceso en todos lados, ¿verdad? O sea, buscas audios. Cada vez no hay más doctores. Sí, hay más doctores que hacen, porque hay también doctores que no asocian la enfermedad al pensamiento, a las emociones. ¿Cierto? Cierto. Y dice uno, no puede ser. O sea, eso de plano, digo yo, no se lo enseñan en la carrera de medicina. No te lo enseñan. Eso fijo que no te lo enseñan. ¿Y sabes qué otra cosa llora sangre? Que tampoco les dan mucho énfasis a los médicos cuando están estudiando medicina general, es la nutrición. El valor de la nutrición. 500, 600 años antes de Cristo. El embarazo. Antes de Cristo, 500 años, algo así, 400. Hipócrates, el padre de la medicina. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea, tiene más de 2.400 años eso de estar, lo juran ustedes, no sé si en el juramento hipocrático que dicen, pero no asocian tampoco. No quieres relacionar las emociones, mínimo relaciona la comida. Y luego la comida se relaciona a las emociones, porque también comemos desde la emoción. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso que tú dices es tan importante porque yo tengo una paciente que llegó a su chequeo y toda la cuestión y le pasé el ultrasonido, a todas les pasó el ultrasonido. Le pasó el ultrasonido y ella trabaja en el ámbito de la salud mental, ¿verdad? Y entonces yo le digo, mire, tiene esta masita, y mira la pantalla así con asombro, y viene mi pregunta, ¿usted quiere ser mamá? No era mamá. No era mamá. Entonces ella me dice, no, me aterra, yo creo que no quiero, o sea, no está en mis planes, no lo he pensado, toda la presión familiar, pero no es mi opción. Es que hay gente que tiene miedo de ser un mal papel. Ella viene y me dice, tengo que trabajar eso emocionalmente. Ella terapeuta y me dice, voy a hacer mi terapia. Nunca quería ocasionarme eso por mi deseo de no ser mamá, o sea, porque está muy clara que no quiere. Pero es que hay motivos por los que no quieres ser mamá. Exacto, entonces... Si es desde el amor que estás decidiendo no ser mamá, muy bien, es totalmente válido. Sí. Pero si es desde el miedo, si es desde el rechazo, si es desde que a ti te llevó la fregada como hija, si tus papás no fueron muy pilas, entonces tú dices, ¿por cuánto yo traigo un muchachito al mundo? Si eso es una responsabilidad para toda la vida. Ajá, sí. Ajá. Entonces, esa parte a mí me encantó porque ella terapeuta y me dice, voy a pedir cita con mi terapeuta a sanar eso. Uh-huh. Obviamente hay que hacerle su tratamiento, pero es el match que tú decías. O sea, me quitaron la matriz, pero fui a sanar la parte emocional. Claro, claro. Y sería bonito que en el currículum de medicina les incluyeran todo esto que ahora hay, que aprendemos. ¿Por qué? Porque sería más fácil para todos. Y es que hacia ahí va la medicina, Sarita. Pónganse las pilas para que vayan con la corriente. Claro. Y si no, se van a quedar en el pasado, obsoletos. Y es tan rico, yo te lo digo desde mi punto de vista, que yo lo hago con mis pacientes. Y yo sí me tomo mi tiempo para hablarles, para darles esas perlitas, donde uno está viendo que no es lo que yo le vaya a sanar, no es lo médico, lo químico que yo le vaya a dar. Esa es una parte, ¿verdad? Pero va a estar bien un tiempo. Si no sana desde el fondo, yo sané eso y va a ir por otro lado. Entonces, qué bonito es cuando tú encuentras a alguien, porque a mí me ha pasado, mire, haga tal cosa, o mire, le recomiendo tal otra, le comparto. Yo soy de compartir muchos audios. Yo les digo, los tuyos los comparto mucho, de los programas de acá. Tengo mi carpeta en YouTube, ya, ¿qué es lo que tengo que compartir? Me escriben,
se los mando. Les digo, escríbame 9 de la noche, que ya estoy así como... Y de una vez les mando, escúchelo, vaya, háganlo. Porque es parte de la vida. O sea, es parte de tener una vida menos complicada. Sí. Pare de sufrir, dijeron. Sí. Bueno, entonces, decías del miometrio y el endometrio. Entonces tenemos, por ejemplo, los miomas son enfermedades del miometrio, ¿verdad? Que es el órgano, que es el músculo en general, ¿verdad? También está lo que es la adenomiosis, donde ahí hay tejido endometrial, ¿verdad? Que se va a desarrollar en la pared muscular y se forman como glandulitas, como que va a deformar el músculo, pero no de la manera en que lo hace el mioma, ¿verdad? Que el mioma crece. Estas, lo único que hacen es que deforman la pared del músculo y como que lo aflojan. En la parte interna. En la parte interna. Entonces son aquellas pacientes que tienen sangrados y tal vez no un útero tan grande, pero es un útero que no responde a tratamientos que les demos, pero es porque este tejido está metido donde no tiene que estar, ¿sí? ¿Eso no complica el embarazo o que se embaracen? Que la adenomiosis es menos frecuente, incluso es menos frecuente en mujeres jóvenes. Sí podemos encontrar más frecuencia de un fibroma o de fibromas en mujeres jóvenes que la adenomiosis. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un mioma como este que te enseño acá, en la cavidad del útero, o este que se está metiendo, esos sí los tenemos que quitar obligados. Yo, por ejemplo, actualmente tengo una paciente que tiene un fibroma más o menos como este y tiene ya como 36 semanas de embarazo. Entonces yo la vi y la diagnostiqué con su fibroma. Todos que la habían visto la querían operar y yo le dije no, porque no ha tenido hijos. Vaya, embarácese y ya después nos encargamos del fibroma. ¿Se convierte en un embarazo de alto riesgo eso? En algún momento que, por ejemplo, nos evite que crezca el bebé. Sin embargo, el bebé ahorita va muy bien, pero mira, está aquí, donde no nos va a interferir. Entonces la complicábamos más si la abríamos, quitábamos el fibroma, que se embarazó. Acá te marco una línea, eso es, o sea, este fibroma o mioma está dentro del músculo. Del músculo, está dentro. Sí, dentro. ¿Pueden salir fuera de? Sí, que se salgan de la línea divisoria. Que son los miomas pediculados, que esos son los como más fáciles de quitar, incluso porque están pendientes de un pedículo y uno solo pone una pinza y los quitas. No están metidos, pero salieron. Como que fueron divertículos. Como que pero salieron. Entonces, es mucho, se lo da uno la experiencia, ¿verdad? Porque yo, esta chica, de hecho, le voy a resolver su embarazo el otro mes, a principios de mayo, ¿verdad? ¿Cesárea? Vamos a programar una cesárea porque como el mioma es grande, ¿verdad? No hay contracción uterina como tiene que haber normalmente. Eso te iba a preguntar cuando hablaste de la adenomiosis, que es como que se hace más flácida las paredes, eso no hace que se te provoque, sí, o que se te provoque. Pero te digo, en mujeres jóvenes no es tan común la adenomiosis. O sea, es más frecuente. Este es un pediculado, mira. Entonces aquí solo está colgando. Está colgando. Ahora, por ejemplo, en el endometrio, que es la parte profunda, el endometrio es la parte del útero que reacciona a los cambios hormonales que producimos cada mes, que es esto. Y es lo que se va a desgarrar y lo vamos a ver como menstruación. Entonces, en el endometrio podemos tener pólipos endometriales que son como miomitas, ¿verdad? Como masitas, solo que no van a tener la estructura del fibroma, que es duro, que es blanco, porque está creciendo dentro del músculo, sino que son como pedacitos de carne.
por decirlo así. ¿Eso es lo que saca uno cuando sangra? No, coágulos y esas como... No, esos son se desgarra el endometrio, ¿verdad? Pero los pólipos van a ser masitas que van a estar así, mira. Y entonces, eso muchas veces hay que hacer algún tipo de cirugía, más si la paciente se quiere embarazar, pero no es una cirugía abierta, sino que se hace un procedimiento que se llama histeroscopía. Tú lo haces con una camarita y como con un bisturí, con un cauterio, quitas la masa, ¿verdad? Los pólipos para evitar, si la paciente se quiere embarazar, complicar más su fertilidad. ¿Verdad? Entonces son procedimientos que son mucho mejores que los invasivos que ya conocemos, ¿verdad? Aparte, vamos a tener la hiperplasia endometrial. El endometrio se va a estimular dependiendo la etapa del ciclo en la que esté. Entonces vemos la menstruación y empieza a crecer. Entonces eso lo evaluamos por ultrasonido y podemos tener un endometrio lineal, que es cuando recién pasó la menstruación. Luego se va engrosando conforme vamos produciendo hormonas, ¿verdad? Ovulamos. Se va preparando el cuerpo para el siguiente ciclo. Y entonces ya vamos a encontrar, después de la ovulación, un endometrio trilaminar, ¿verdad? Que si no se da el embarazo, se desgarra y vemos la menstruación. Cuando sobrecrece, son aquellas pacientes que sangran mucho, que están 2-3 semanas sangrando, y mucho de la hiperplasia endometrial va de la mano de trastornos hormonales. ¿A qué me refiero con esto? Pacientes, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico pueden tener más riesgo de tener una hiperplasia endometrial. Entonces, estos ya no van a ser problemas propios del órgano, como era la fibromatosis, ¿verdad? Que es la masa la que te está ocasionando el sangrado, la que te está ocasionando la molestia. Aquí no. En una hiperplasia endometrial tú puedes tener un útero normal, sin fibromas y sin nada, solo un endometrio grueso que no deja de sangrar, uno da hormonas y muchas veces no responden a tratamientos hormonales. Si es por ovario poliquístico, recordemos que el tratamiento es otro, bajar de peso, o sea, completamente diferente. Y ahí es un problema disfuncional. Entonces hay que evaluar, regular el ciclo, ver cómo está el ovario. Sin embargo, aunque el problema sea ovárico, en el caso del poliquístico, en algún momento repercute en el útero, si nos damos cuenta. ¿Y qué hormona es la que está ahí? Entonces, lo que sucede es que se hiperestimula el endometrio, ¿verdad? Porque cuando tenemos el síndrome de ovario poliquístico, se producen hormonas quedan los folículos, los huevitos en distintas etapas. Entonces producen hormonas desordenadas y estimula mucho el estrógeno. Entonces hay que ver a la paciente, y si tienen sobrepeso es mucho más frecuente que presenten este tipo de problemas. Entonces, tratar lo que hablábamos, alimentación, ejercicio, ayudarlas a bajar de peso, o sea, ver todo su metabolismo, ver el tratamiento hormonal y definitivamente el tratamiento para el ovario poliquístico en ese caso específico. Ok, mira qué interesante. Ok, la hiperplasia, si uno tiene esto, no es necesario que quiten la matriz. No es necesario que quitemos la matriz, sin embargo, si es como muy frecuente, si la paciente no responde a los tratamientos médicos, lo que se hace es un legrado diagnóstico y terapéutico. ¿Qué significa esto? Entonces uno va, raspa toda la cavidad del útero y todo el tejido que sacamos de ahí lo enviamos al patólogo para que lo analice y nos diga qué hay, porque muchas veces
Si se hiperestimula por mucho tiempo y cuando no tenemos la costumbre de ir consultar y ya me pasaba así, y te quedas, pueden empezar a desarrollarse un cáncer endometrial. Y ahora yo he visto mucho más frecuente mujeres jóvenes con eso, ¿verdad? Entonces, si tienen muchos sangrados, no lo dejen al tiempo, consulten. Y si hay que hacer un legrado diagnóstico, háganlo, ¿verdad? Es mejor que les digan, mire, solo hay un sobrecrecimiento, este va a ser el tratamiento que se va a dar y listo. Es médico. Es médico, sí. Es tomado. Sí, todo es benigno, ¿verdad? Si no a quitar la matriz. Y ahí es cuando deciden, porque hay gente que cree que le van a quitar todo de un solo. No a todas las pacientes. No. ¿Cuándo sí te quitan todo? Cuando tienes un cáncer. Solo. ¿Por qué te sirven los ovarios para las hormonas? Te sirven, Es tu producción hormonal, y en las mujeres latinoamericanas hasta los 55 años en promedio. Hay quienes dejan de producir antes sus hormonas. ¿Y en otros países cuál es el número para que hayas hecho el énfasis en mujeres latinoamericanas? Lo que sucede es que acuérdate que hay mujeres que, por ejemplo, el cigarrillo. Hay regiones del mundo donde las mujeres son fumadoras. Y ahí los químicos del tabaco y todo matan los folículos. Entonces entras antes a la menopausia. Y en el caso de Latinoamérica, pues ese es el promedio que está descrito en todas las tablas de OMS y eso que tú revisas, es el promedio en el que puedes dejar de menstruar si uno tuviera el útero. Más o menos, ¿verdad? Hay quienes antes, 48, 50. O la prematura, que cuando se la tienen que quitar a uno. Ok, interesante. Otra enfermedad que se puede dar en el útero es la endometriosis. La endometriosis pues va a ser una enfermedad que es una de las principales causas de infertilidad. Que es el engrosamiento de las paredes internas del útero, ¿no? Que en la endometriosis hay teorías, ¿verdad? Y como la que más vende, la que más hace clic, es que parte del endometrio, que es lo que se desgarra en cada ciclo, hay algunas células que se van por la trompa de falopio y caen al útero, en la parte externa. Entonces van a ser mujeres que viene la menstruación y tienen mucho dolor, porque sale tejido endometrial como coagulitos a la cavidad, entonces eso causa irritación como y causa mucho dolor. Entonces, pueden haber distintas clasificaciones de la endometriosis, ¿sí? Hay tratamiento, sí hay tratamiento. ¿Cómo vamos a saber si hay sospecha o lo tenemos? Consultando. Que hay mujeres que se toman hasta 8 pastillas para el dolor y ya me alivié, o un tecito y no van a trabajar, y no, hay que ir al médico y ver qué está pasando, porque eso no es normal. Sí, entonces lo normal es que no duela. Lo normal es que no duela. Entonces, ¿qué causa, por ejemplo, ese tejido fuera? ¿Verdad? Puede haber en tejido endometrial en muchas partes del cuerpo, ¿verdad? Raro, pero existe, ¿verdad? Está descrito en los libros. Endometriosis pulmonar. Sí. Yo tuve una paciente que me decía, mire, es que me salió una masita en el ombligo, pero es solo cuando me va a bajar la regla, y sabe que me salió sangre. ¿Dónde? En el ombligo. Entonces yo cuando la vi, yo le dije, pero no tiene nada ahorita. No, me dijo, ahorita no. Haga una cita cuando esté así y vemos y tomamos el tejido, le dije yo, y lo mandamos a patología. Y entonces llegó y efectivamente tenía un bultito en su ombligo. Con una pinza lo tomé, lo mandé al laboratorio y me reportaron endometrio. Entonces ella tenía esa historia de mucho dolor, pero siempre le daban pastillas y la aliviaban. Y algo se pegó en su pared de ahí de su abdomen, y cada ciclo se le estimulaba, le dolía. Entonces tenemos que ser muy observadoras y estar muy pendientes, sin caer en los excesos, ¿verdad?
todo es anormal. Sí. O sea, ser como lógicas, ordenadas en nuestra emoción de mujer, pero sí tampoco dejadas de, a saber qué pasó. Estas enfermedades que he mencionado hasta ahorita son hereditarias, Sarita. No. Ninguna. Ok. Bueno, entonces, la endometriosis, por ejemplo, como te decía, puede causar obstrucción de las trompas de falopio, se pueden formar endometriomas que son como quistes fuera del útero, que muchas veces se confunden con masas y toda la cuestión, y cuando uno entra es la sangre achocolatada del mismo proceso de endometriosis que está viviendo la paciente. Cuando uno tiene su periodo y está ya en las últimas, en el último día o algo así, no es esa sangre lo que sale, no debe salir de ese tipo, es que huele hasta lo que como sucede si es que huele a esa charada. Esa es como sangre vieja, que queda en el útero y va caminando, y cuando le tiene contacto con el oxígeno se oxida, y es que miro café, por eso es que tiene ese olor. Roja, sino café. Sí. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia. Aquí hablamos de las enfermedades. Si el útero es acá, ahorita hablamos de las enfermedades de acá, del con la cuerpo. Cabeza de un torito con cuernos. Del cuerpo. Tenemos las enfermedades del cuello del útero. Y acá es muy importante saber, estas las diagnosticamos ¿cómo? En una consulta, voy al doctor, me hace un ultrasonido, observamos, etcétera. Las del cuello del útero, tenemos que ir y hacernos nuestra citología o papanicolao desde que nos iniciamos en la vida sexual activa. No hasta que nos casamos, porque hay quienes se inician en la vida sexual, pero no, yo voy al doctor hasta que me case, y hasta que me case me hago el papanicolao. No darse colon. No es requisito, o sea, uno debe hacerlo. Sarita, pero también las mujeres que son solteras, que no tienen pareja, ¿cómo se llama? O monjas o algo así, deben de hacerse su papanicolao, aunque nunca hayan tenido actividad sexual. Mira, eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, pero hay tantos mitos desde que te duele, y por eso no voy. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando me dicen, mira, es que es la primera vez y que me dijeron, y a mí me da risa, ¿verdad? Y le digo, aquí ni va a sentir. Y cuando le digo, ya estuvo, ya. Vos estás chiquito. Yo todo es, y ya después les enseño, mira, es que esto es chiquito, esto es lo que generalmente usan, todo es descartable, o sea, esa parte donde hacer tú lo que tú quieres, como tú quieres que te traten. Entonces, y definitivamente he tenido muy buena experiencia dando un buen servicio de no, bueno, venga, le voy a tomar la muestra. No, o sea, es hacerlo bien, ¿verdad? Desde el momento en que no te va a doler. Molesta, pero no duele. Cuando toman la muestra del cuello de la matriz, ¿lo hacen solo de un pedacito o dan varios pellizquitos? Mira, en el papanicolao, ¿sí? Ahí se toma con una especie de cepillito como lavapachas, que es un citobrush. Entonces lo introduces en el cuello, acá, y haces este movimiento. Lo haces y girar. lo haces para acá, como para el hisopado. Captar las celulitas, y luego se pintan en una laminilla, se colocan en un medio especial, se llena una boleta con toda la información de la paciente y se envía al patólogo, y él ya nos manda a informar qué encontró. Podemos encontrar acá en el cuello del útero inflamaciones reportadas por el papanicolao. Entonces esas inflamaciones pueden ser leves, moderadas o severas. Generalmente cuando son inflamaciones leves, repetimos el papanicolao en 6 meses. Si tienen una inflamación moderada o severa, idealmente uno puede utilizar tratamientos que boten ese tejido enfermo, ¿sí? Que quiten todo el tejido,
y posteriormente puedes repetir el Papa Nicolau para ver que de verdad haya... ¿Eso lo haces en clínica? Eso se hace en clínica. No, eso se hace, todo eso se hace en clínica, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sucede? Que muchas veces yo, por ejemplo, hace poco tuve una paciente que tenía una neoplasia grado 2 y ella me dice, mire, pero yo siempre iba a X lugar y me hacían mi examen, mi Papa Nicolau. ¿Y qué le decían? Que tenía infección. O sea, ni siquiera me daban tratamiento y repetían el examen después. No. Entonces, ¿qué es importante? Que sepamos que si hay una infección vaginal, que eso nos reporta el Papa Nicolau, hacemos tratamiento y debemos repetir el examen. Porque el objetivo no es detectar una infección, el objetivo es detectar que las células del útero estén sanas, no tengan ningún inicio de cáncer. Cuando se dice que tiene una mujer una infección vaginal, ¿cómo se llama el ducto, la vagina? Uh-huh. ¿Eso solo sí se llama? Uh-huh. La vagina, el canal vaginal. Esa es la palabra, canal vaginal. Uh-huh. ¿Se infecta el canal? ¿Se infecta el cuello? ¿Se infecta? ¿Qué parte del cuerpo es lo que se infecta cuando dicen infección vaginal? Entonces, aquí vamos en el cervix. Acá está la vagina y los genitales externos. Uh-huh. Entonces, la vagina, cuando uno lee todos los microorganismos que viven aquí, que son menos que los de la boca. En la boca es peor, creo. Ay, sí. La cuestión es que estos deben vivir en equilibrio. Y dependiendo de la etapa en la que estemos, pues así va a ser como tan ácida, va a ser neutro, va a ser... en la etapa de la ovulación. Y en la etapa de la edad también. De la edad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que tener un pH ácido, ¿sí? Si se pierde esa acidez... ¿En número cuál es? 3.5. Ok. Entonces, si se pierde esa acidez, sobrecrecen bacterias, sobrecrecen hongos, y entonces empiezan con el flujo, con la picazón, el olor, miren, no aguanto, tengo irritado, y todo lo que conlleva, que nos puede provocar esa simple alteración del pH que nos va a provocar. Por ejemplo, la utilización de ropa, la ropa sintética, ajustada, ropa sintética, jabones, desodorantes, vaginales, talcos, o sea, sí, yo he tenido experiencia que se echan talcos, ¿verdad? No se tienen que echar una masa, nada, se ha de hacer ahí, ¿verdad? Es simple y sencillamente, o duchas vaginales. Sí, no, exacto. Entonces barres todas las bacterias, toda la flora de ahí, digamos, y entonces ya no tienes quien te proteja. Y lo más importante no es ir a la farmacia y comprar la marca XYZ que esté y ponérsela, porque entonces vamos a mejorar pero no a curar. Hay que evaluar si hay que darle tratamiento a la pareja, porque si no el hombre se queda con las bacterias y luego otra vez es como ese efecto ping pong, ¿verdad? Entonces se las vuelven a pegar. ¿En cuál de ellas es que hay que darle a la pareja? Por ejemplo, si es una infección mixta, idealmente hay tratamientos de un día para la pareja que trae para hongos y bacterias, ¿verdad? Entonces, pero evaluar muy bien qué lo está provocando, porque si no, encuentras pacientes que llegan cada 2-3 meses y con una infección y ahora es otra y ahora es otra y es de nunca acabar. ¿Y es normal que nos dé una infección vaginal? Sí. Normal tal vez una vez al año, y si no te dio, qué bueno, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver higiene. Así, esto te iba a decir, desde cómo te limpias. Desde cómo te limpias, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo pacientes que me dicen, mire, yo no uso más que agua, no me pongo ni siquiera el jabón que uso de mi cuerpo, con agua, perfecto, excelente. O sea, si usted quiere hacerlo así, hágalo. Porque hay jabones especiales. Hay jabones específicos para mujeres, por ejemplo, que tienen infecciones a repetición, que tienen ese pH bien ácido. Hay tabletitas que te acidifican la vagina, que tienen tomadas, tabletas vaginales, no tomadas, que tienen lindas, digo yo, porque le ayudan tanto a las pacientes, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, los extractos de cranberry, vitamina C y los lactobacilos tomados. Entonces te ayudan a acidificar la vagina.
Ok. Si uno se pone muy alcalina, y cuando está alcalina es también donde se da todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sucede, por ejemplo, si yo no trato esta infección? O si tengo esta infección y, por ejemplo, estoy planificando con una T de cobre y tengo aquí los hilitos de la T y no traté, entonces, ¿qué sucede? Que las bacterias se pueden subir al útero y causarme una infección pélvica. Y esa ya es otra historia, ¿verdad? Porque depende del grado de infección pélvica, así es el tipo de tratamiento que uno debe de dar. Entonces, si nos damos cuenta, en un órgano de 8 centímetros, todo lo que podemos generar. La vagina mide 12 en longitud, ¿verdad? Pero el útero 8 y el cuello. Aquí el cuello y el útero miden 8, okay. en promedio, ¿verdad? El cuello, el solito, mide 3. Okay. Entonces mide 5. Aquí son los 8 y ya la vagina en promedio son 12 centímetros y ya los genitales externos. Okay. ¿Qué pasa, Sarita, cuando hay niñas que tienen flujo? Cuando hay niñas que tienen flujo, cuando primero, digo niñas 5, 6, 7 años, yo siempre les digo a las mamás, ¿verdad? Hay un adulto, siempre hay que investigar abuso. Sí, eso es básico. A veces, ay no, ¿cómo va a creer? O sea, pero hay historias de historias. No tiene que haber penetración con que las manoseen, las rocen. Exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, no, doctora, ¿cuál es la ropa que usa la niña? Muchas veces son esas licras que son muy calientes y ese calor igual altera la acidez. Los calzoncitos de niña de algodón son hermosos. Hermosos, ajá. Sí. Entonces llegan mamás que, mire, es que lo deja así verdecito, ¿verdad? Entonces igual tienen bacterias y entonces pueden sobrecrecer las bacterias o el jabón que usan, o lo que es más frecuente en niñas pequeñas, como tú dices, es que no se limpian adecuadamente. Okay. Entonces, las mujeres está el introito de la vagina, abajito, arribita la uretra y abajo el ano. Entonces, explicarles, enseñarles muy bien. No jalar las heces para arriba, ¿verdad? Ajá, o por ir a jugar rápido no se secan o tienen fuguitas de pipí, les causa humedad. Entonces, son como factores insignificantes, pero que al final pueden causar alguna incomodidad. Cuando se padece de diabetes, Sarita, hay más chance de estar padeciendo, cambia el pH ahí, porque si con solo tomar antibiótico te cambia el pH y cambian las bacterias. ¿Qué sucede con una persona diabética? Lo que sucede es que si el azúcar no está controlada, sobrecrece el hongo que es la cándida. Okay. Entonces, una persona diabética es más propensa a una candidiasis que a una infección mixta o a una infección bacteriana. La mayoría de veces las infecciones van a ser de los dos tipos, ¿verdad? Van a ser mixtas. Sin embargo, en la persona diabética descontrolada, por eso es que es bien importante. A veces tengo pacientes que tienen infecciones y mire cómo está su azúcar. Hacemos exámenes de azúcar y ya vemos que esté bien y ya buscamos otra causa, pero a veces damos tratamientos y no encontramos la causa real. Cuando hay monilias, que ese es un hongo. Que ese es el hongo, esa es la cándida. Ese es lo mismo. Ok, sí, porque se queman cuando son chiquitos. Sí. Esa escaldadura de pañal es horrible. Y entonces ahora ya hay tratamientos, cremitas que traen el óxido de zinc para bloquear y traen clotrimazol asociado. Entonces ya no tiene uno que usar dos cosas, sino que en una sola crema protegemos la piel que está irritada y vamos tratando eso. Ok. Bueno, entonces de las afecciones del cuello hablaste de las inflamaciones, hablaste de las infecciones y ahí todo eso es tratamiento médico. Sí. Con el papilomavirus humano, ¿dónde entonces, cae ese? Aquí ¿En qué parte del en cuerpo? En el cuello del útero, ¿verdad? Es básico
Ahora yo siempre les digo a mis pacientes, miren, es que tengo una lesioncita y dicen que es papiloma. Y yo le digo, tranquila. ¿Y cómo le dijeron que era papiloma? Pues ya la auscultaron. Ajá, en alguna oportunidad alguien le dijo, mire, eso puede ser, o ella vio, o se meten a San Google y empiezan a buscar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando van y se hacen el Papa Nicolau? Doctora, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. No tengo papiloma. No hay ninguna inflamación, no hay nada más. No. ¿Qué hay que tener muy claro? El Papa Nicolau no es el examen de detección de virus del papiloma. Ah, es otra cosa. No lo vamos a detectar, o sea, puede ser que de 100 Papa Nicolaos, 3 nos salgan con que se encontró alguna célula infectada. Sin embargo, no es que si yo a una paciente le doy un resultado normal, no vaya a tener el virus. Y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, hay una prueba que es de ADN del virus, que se toma exactamente ahí como mismo. El Papa Nicolau, ¿verdad? Uno hace un barrido con un cepillito especial, un medio especial, se envía al laboratorio y ellos evalúan los virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Un grupo de virus, ¿verdad? Porque los del Papa Nicolau son más de 150 tipos. Jesús. De esos tipos hay alto riesgo, que son los que van a provocar el cáncer en el cuello del útero. Y están los de bajo riesgo, que van a estar ahí, pueden ocasionar verrugas, etcétera. Sin embargo, yo les digo a las pacientes, usted tiene duda, usted quiere saber, usted alguna vez le tuvo el diagnóstico, tuvo una verruguita y solo se la quemaron. Sale una verruga, la quemas y bien, no pasa nada. Que sí es importante saber que no tengamos nada de alto riesgo aquí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si hay algo de alto riesgo aquí, en algún momento puede empezar a causar un inicio de cáncer, y para eso es que hacemos el Papa Nicolau, para detectar las neoplasias intracervicales, que eso es antes de un cáncer. La fase inicial, digamos, sí, del cáncer. Y que para que pase de un estadio 1 a un estadio 2 pasan muchos años. O sea, de neoplasia pasa a displasia. Neoplasia o displasia puedes utilizar el término indistinto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando uno oye un NIC, es una neoplasia intracervical. ¿Qué significa eso? Que de los 3 centímetros del cuello, la grado 1 afecta lo más externo, la grado 2, 9,5, estas dos, y la grado 3, todo el espesor. ¿Sí? Entonces, que en cualquiera de estas dos siempre hay que descartar que no haya ya un cáncer invasivo. Entonces, ¿y ahí qué hacen? ¿Otra biopsia? Ahí se puede hacer, antes de poder decidir una histerectomía, hay que quitar el útero, puedes hacer algo que se llama conolets. Entonces, con un bisturí eléctrico, eso sí lo haces en sala de operaciones y todo, quitas todo el espesor de lo que tú consideres, y lo mandas a patología. Entonces ya te dicen, ¿verdad? Mire, se vino todo lo malo, o hay bordes tomados. ¿Qué quiere decir cuando hay bordes tomados? Que hay algo más fuera de lo que tú tomaste. Curioso que puedan ver eso, que hayan bordes tomados y solo están revisando lo externo y no lo interno. ¿Cómo saben que sí se quedó algo adentro? Porque, por ejemplo, cuando tú quitas el pedazo, lo quitas así, ¿eh? Como esto. Como círculo. Ajá, entonces, obviamente, todo lo que está acá no tiene que tener enfermedad. Sin embargo, si quitas el pedazo y esto sale con enfermedad, el entorno, quiere decir que hay más enfermedad alrededor. Entonces ahí sí entonces ahí hay que evaluar, ¿verdad? Depende del diagnóstico. Por eso es que todos estos exámenes son básicos. Uno se descomplica porque pasas la pena de hacerte el Papa Nicolau y nítido, ¿verdad? Uh-huh. Ya todo bien, está. ¿Tienen dudas si hay VPH o no? Una prueba de ADN del virus, se toma un cepilladito, se va, te sale. Yo
hago muchas de esas pruebas y muchas negativas, otras han salido positivas, ¿verdad? Así, donde me dicen las pacientes, mire, gracias a Dios sí lo hice, porque si no, evolucionan a un cáncer invasivo, 30 años, por ejemplo. Entonces, son cosas que a veces no las sabemos o las leemos, pero no sabemos para qué es, ¿verdad? Y el papiloma tiene tratamiento. Y el BPH tiene tratamiento. Este que hemos hablado aquí es del de Héctor Paredes, es que no me recuerdo cómo se llama el laboratorio de eso. Pero eso, que ayuda. Puedes dar, ese puede ser uno que te aumenta las defensas, evaluar qué más tienes, ¿verdad? Y definitivamente evaluar a la pareja. Los dos de una vez. Se tienen que evaluar. Ok, él con el urólogo. Ok, cuando quitan el útero o matriz, ¿quitan también el cuello, Sarita? ¿O solo pueden quitar cuello y no quitar matriz? ¿O lo tienen que quitarlo todo? Puedes hacer una cirugía subtotal, que es acá. Si, por ejemplo, el cuello está pegado al intestino, por ejemplo, por adherencias, o a la vejiga, está muy adherido y no se puede despegar, y no es nada maligno, ¿verdad? Fibromas o algo así, puedes hacer una histerectomía subtotal, se llama, donde quitas el cuerpo, cierras, sin embargo, le queda el cuello. El canal vaginal y el cuello. El canal vaginal y el cuello. Si quitas todo el útero, entonces aquí al canal vaginal, está acá, se hace una especie de cúpula, se llama. A la cúpula vaginal. La cúpula vaginal, que es como que fuera el cuellito. Que queda como un techo de iglesia, dijera un techito de iglesia. Ok. Ok. Interesante. Ok, Sarita, entonces ya hablaste de las inflamaciones del cuello, las infecciones en el cuello, hablamos de las infecciones vaginales. No sé qué otra. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas que vamos a tener? Dependiendo de cada una, pero puede ser, por ejemplo, el dolor, sangrados, a veces distensión abdominal, mire, me siento mal, o las pacientes que dicen, mire, es que me siento más gorda, yo me siento como panzoncita, y cuando tocas, mire, por su útero, y el útero no lo tendríamos que tocar, ¿sí? Entonces, estar como muy pendientes de esas cosas y no confiarnos. O es que me dijo mi prima, me dijo la vecina. No, vamos al médico y nos chequeamos, ¿sí? Evaluar mucho cómo son los ciclos. ¿Cómo es el ciclo menstrual? No, a mí me tarda 2 semanas, ¿no? Eso no es normal. Y toallas nocturnas. Entonces, vaya y chequéese. Las niñas que desde su primero o segundo sangrado usan toallas nocturnas, Sarita, ¿eso es normal? El primer año sí. El primer año, como el sistema hormonal está madurando, están aquellas niñas que son las más escasas, que son las muy regulares, y otras niñas que empiezan a menstruar y ven mucho sangrado, de repente empiezan como irregulares, o vieron el sangrado y de ahí ya no vieron nada, y a los 3 meses otra vez les baja. El primer año lo podemos permitir. Sin embargo, si después de ese primer año continúan así, entonces hay que consultar. ¿Qué pasará desde la parte emocional? No sé si te has fijado en las mujeres. Somos 3 hermanas y mi mamá, y todas menstruamos como que en las mismas fechas. O una primero, la otra después y la otra después. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo estarán conectadas? Sí, porque digo yo, hasta en eso se regula como que, aquí hay mucha hormona femenina, vámonos todas juntas. Imagínate que fueran todas en distintas fechas. ¿Cómo sería esos cambios hormonales? Uy. Bueno, entonces dolor, evaluar mucho los síntomas, ver el sangrado, que no sea un sangrado doloroso, que no sea abundante, y tomar mucho en cuenta cuándo fue la última vez que nos chequeamos, porque sucede, con la pandemia está permitido, mire, el año pasado no me chequeé,
está perdonada. Pero si ya pasaste 8 años, 10 años sin chequear. Que no me mire. Que no me mire. O hay quienes están en una vida reproductiva, en una vida sexual o con múltiples parejas, ¿verdad? Que esos son factores de riesgo para esto que estamos hablando del BPH. No, pero es que se miraba que no tenía nada. Pero el BPH no tiene que verse necesariamente. No es necesario, ¿verdad? Los hombres pueden ser portadores sanos. O las mujeres, ¿verdad? Puede un hombre no tener nada y tener contacto con alguien que tenía un alto riesgo sin síntomas y a llevarse ese alto riesgo y contagiarlo con quienes esté. Y ahí la mascarilla es el condón. Pues sí, porque hay gente que anda en el COVID, anda positivo sin síntomas, entonces andan de parranda. Sí, justo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico en general de una enfermedad vaginal, uterina, cervical, como vimos? Lo primero, consultar una historia clínica completa y un examen clínico ginecológico completo, ¿verdad? Especuloscopía, colocar el espéculo, evaluar todo, la anatomía, paredes, el cuello, ver que sea un cuello sano, que no sea un cuello que esté sangrando. Muchas veces hay cuellos del útero que uno solo coloca el espéculo y empiezan a sangrar, ¿sí? Evaluar también dentro de los síntomas, algo que es bien importante son los sangrados coitales o poscoitales, ¿verdad? Hay mujeres que dicen, mire, es que yo estaba teniendo relaciones, ni toca mi regla y sangré. O después de tener contacto sexual, sangré. ¿Y será por mucha irritación? Entonces hay que ver, porque puede ser una lesión cervical, un inicio de un cáncer en el cuello del útero, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que cuando examinamos vemos que sea un cuello sano, que no haya ninguna lesión. Hacemos un tacto bimanual para evaluar tamaño del útero, clínica, todo esto es clínicamente. Luego ya nos apoyamos en un ultrasonido, que puede ser idealmente vaginal, ¿verdad? Si la mujer ya tuvo relaciones. ¿Cuál haces tú, el abdominal? Yo prefiero el vaginal, ¿verdad? Okay. Pero muchas veces no quieren, que les da pena, tampoco las obligo y miremos si logramos ver algo por arriba, y si de verdad tienen vejiga vacía y no se puede, entonces ponemos el transductor vaginal. Para el vaginal no necesitas tomar toda esa cantidad de agua. No, con el vaginal necesitas tener la vejiga vacía. Ajá. Okay. Y ya, dependiendo de qué encontramos, de qué diagnosticamos, si es algo en el útero, damos tratamiento, observamos, lo que tenga que ser quirúrgico, pues que sea quirúrgico. Si son miomas menores de 2 centímetros, que se queden ahí, solo los estamos observando, dependiendo de la posición en donde estén. Si es una lesión a nivel del cervix, entonces ahí ya nos sale un Papa Nicolau con una lesión grado 1. Idealmente, como ya es una lesión 1, esa mujer se tendría que hacer un ADN del virus para ver si hay virus o no, y una colposcopía con una biopsia dirigida. Entonces ahí sí es donde lo que tú decías, ¿verdad? Bueno, hacemos todo el examen y se colocan tinciones que, pues si hay inflamación, si hay algo enfermo, se tiñen de blanco. Aplicamos una de Lugol, que es oscura, que ahí el tejido enfermo no se tiñe y el sano sí se tiñe. Entonces ya de donde consideremos, tomamos las muestras, se van a estudio y esperamos resultados. Ya dependiendo de resultados, se dan los tratamientos. Y lo que había mencionado, si son sangrados, cuando es hiperplasia endometrial, muy abundantes, sangrados que definitivamente no paran con los tratamientos convencionales, entonces utilizas
el de grado diagnóstico, y de una vez se va a analizar y nos va a servir como un tratamiento. Ok. Uh-huh. ¿Me dejas hacer una pausa? Sí. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz. Las enfermedades del útero es el tema de hoy. Judith comparte con nosotros hoy el material que hice en mi teléfono. Me tuve que estar platicando aquí, no lo apunté, pero solo con que me meta a Judith acá. El contenido son enfermedades del útero desde la parte de la biodescodificación. Con la palabra contenido se lo piden a Judith si lo desean obtener al 5511-9890 o lo pueden descargar directamente de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, y el tema de hoy son las enfermedades del útero. Vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas. En la primera pregunta dice: buenas tardes, tengo una consulta para la doctora. Recientemente me realicé un Papá Nicolau. Me indicaron que tenía inflamación moderada y que tenía que repetir el Papá Nicolau en 2 meses. De igual manera, en el ultrasonido vaginal que me realizaron, salió que mi útero se encontraba engrosado y se observaba líquido. Mi consulta es si puedo tratar esto con medicamento para mejorar de alguna forma, porque sí presento dolor en ocasiones y al momento de tener relaciones también me afecta por dolor. Me he percatado también de alergias recientes. No sé si tendrán relación con esto. Tengo 31 años, 2 hijos, ambos por parto normal. Gracias por leerme. Bendiciones. Me encanta su forma de redactar todo su planteamiento. Como bien, sí, bien ordenada. Hecho. Sí, sí. Bueno, cuando hay cambios inflamatorios moderados, lo ideal es dar tratamiento. Como no es una infección, es una inflamación, hay muchos medicamentos que puedes usar vaginales. Haces el tratamiento, esperas 4 a 6 semanas y repites el examen para ver que haya desaparecido la inflamación. Le dijeron 2 meses, no está mal. Sin embargo, sí previo su tratamiento, no solo repetirlo en 2 meses sin tratamiento, porque lo más seguro es que le iba a salir. Porque fíjate que me llama la atención, porque la consulta es si puede tratar eso con medicamento, quiere decir que no le dejaron medicamento. Y aparte, lo que menciona del ultrasonido vaginal, se encontraba engrosado, pero ¿qué parte se encontraba engrosado? ¿El endometrio o qué parte, verdad? Porque hicimos ya la diferencia en las enfermedades del músculo y a las enfermedades internas. También habría que ver si está engrosado, en qué fase de su ciclo está, porque si ya estaba por bajar su menstruación, es diferente, lo vamos a encontrar engrosado. ¿Sí? Okay. Entonces, pues definitivamente sí darle tratamiento para su inflamación moderada y repetir su Papá Nicolau esperando que todo se resuelva. Esta jovencita, 31 años. Ok, ¿las alergias recientes tendrán relación con eso? ¿Alergias en dónde? Porque pueden ser alergias en el área genital. Como irritación. Como irritaciones, pero si son alergias en general en su cuerpo no tienen nada que ver con lo que está mencionando. Dice: buena tarde, excelente programa, las felicito. No tuve hijos, tengo 55 años, ya me dijeron que tengo miomas. ¿Qué puedo hacer? Ya no menstruo desde hace 6 años. ¿Hay que operar o los dejo solo con medicamentos? Solo con medicamentos no se puede. ¿Por qué? Porque no existe un medicamento que los deshaga. No existe, no hay hasta la fecha.
Lo que sí es importante saber de qué tamaño son sus miomas, porque puede tener 5, pero de medio centímetro, de 1 centímetro, que se quede con ellos, porque si ya no está menstruando, ya no se están estimulando con sus hormonas. Entonces, si no es un útero grande, si no le está ocasionando problemas, dolor ni nada, se puede quedar con ellos. ¿Qué sucede si es lo contrario? Que diga, bueno, es un útero de 10, 12 centímetros y si me duele y si pesa, pueden seguir creciendo. Entonces lo ideal es que mejor se opere. Aunque ya no esté menstruando, pueden seguir creciendo, porque ya tienen ese tamaño. Lo que sucede es que están grandes y pueden seguir creciendo. Si ese fuera el caso, que estuviera, pero como solo dice que los tiene, pero a veces te dicen, ay, es un mioma y son 2 chiquititos, que se quede con ellos, si son chiquitos, menos de 2 centímetros, que se los quede. Yo le diría, vaya con Sarita y escuche una segunda opinión. Dice, buenas tardes, ¿qué sucede cuando uno padece de mucha infección vaginal? Bueno, ¿qué sucede? Uno es buscar la causa de la infección vaginal. Ya mencionamos que tendríamos que tener una al año como normal. Hay que buscar y ver cómo está su higiene, qué tipo de jabón está usando, qué tipo de ropa está utilizando, parejas sexuales. Muchas veces cuando se cambia de pareja sexual hay una infección vaginal porque cambia el pH también. Si no está usando algún tipo de medicamento, ¿verdad? Algún esteroide o algo que también altera, algún antibiótico, como mencionábamos anteriormente, que pueden alterar el pH. Asumiendo que ambos están sanos, cambia el pH, dijiste. ¿Qué pasa? ¿La acidez del esperma también tiene que ver para el cuerpo irritarte? lo reconoce, ¿sabes? Y cuando hay infección, yo siempre les pregunto eso, ¿verdad? Mire, cuando yo sé que no son pacientes, que son pacientes solteras, y es su misma pareja, no, doctora. Bueno, entonces ahí ya damos el tratamiento. ¿Qué me gustaría a mí que se les quede como muy claro? Que el tener, como dice aquí, mucha infección vaginal, más de 1, 2 infecciones en un año, eso no es normal. Vayan y consulten. Okay. Buena tarde, felicitaciones a las 2. Gracias. Mi nuera dice que tiene cerradas las trompas de falopio. ¿Eso es operable? No se puede embarazar por esa razón. Ella se pone triste cuando ve bebés. Ok. La obstrucción de las trompas de falopio hay que ver cuál fue la causa, ¿sí? Yo le recomendaría, hay que hacer un examen de clamidia, ¿verdad? Clamidia es una bacteria que puede ocasionar obstrucción de las trompas de falopio. Si están obstruidas por clamidia, definitivamente hay que visitar a un infertólogo y ver una opción ya a otro nivel de poderse embarazar, ¿verdad? La clamidia es infección de transmisión sexual. Es una infección de transmisión sexual que generalmente es asintomática. Entonces, siempre que una paciente, uno la está investigando por infertilidad, no queda embarazada, no solo es ver si las trompas están abiertas, es hacerle un examen de clamidia, porque puede tener una trompa abierta, una cerrada, pero una clamidia positiva. Entonces, ¿qué sucede? Que la que está abierta tampoco es que va a funcionar, porque la clamidia, las trompas hacen este movimiento, mira, Carol. Como ondas. Como onditas, ¿verdad? La clamidia como que las cementa, entonces las pone rígidas. Es parte de su naturaleza. Entonces, que se muevan. Okay. Y es, si están obstruidas por algo infeccioso, fijo, no se puede operar. ¿Hay tratamiento? ¿Hay operación? ¿Qué hay? Hay que buscar si no la causa. Ajá. Okay. No. En ese caso, suponte que están cerradas las trompas, hay que evaluar cuál es la causa por las que están obstruidas. Puede ser también por adherencias. Puede ser adherencia, o sea, hay que evaluar el historial completo. Y suponte que fuera una clamidia, el tratamiento que sigue, si ella quiere ser mamá,
es hacer un tratamiento ya especializado en un centro de fertilidad. Ok. Buena tarde, yo tengo miomas y me dicen que el útero está demasiado grande, ya que la medida correcta es de 5 por 5 por 5 y el mío es de 9.42 por 684 por 806, con miomatosis uterina de pequeños y medianos elementos, línea neometrial de contorno irregular. En el ovario derecho tengo predominancia sólida sospechosa de endometrioma y ovario izquierdo no tengo. ¿Es necesario quitarme la matriz? Ya que esa es la solución que me dan y yo deseo todavía tener bebé, ya que solo tengo una de 9 años. Tengo 35 años, espero su consejo. Muchas gracias. Ok. Uno, está la descripción del resultado del ultrasonido que ella tiene. Sin embargo, siempre es importante ver las fotos, porque pueden estar describiendo algo, pequeños y medianos elementos, en dónde, qué tamaño tienen los miomas, si hay, o sea, los que hay, qué tamaño tienen, en dónde están ubicados, en la pared anterior, posterior, están pediculados, cómo están. Esa es una parte. Otra parte importante, y yo no me enfocaría tanto en los miomas, es en lo que menciona en su ovario, donde dice compatible con un endometrioma. Conversamos cuando hablamos de endometriosis que la endometriosis puede dar endometriomas, entonces hay que evaluarla y lo más probable es que por eso es que ella no ha quedado embarazada, no es tanto por los miomas. Sí, entonces evaluar cuáles son sus síntomas. 35 años, es una mujer joven, y yo tendría que ver las fotos, porque con eso no dice mucho que nos puede alertar. Pero está incompleto. Exacto. Sin embargo, lo más importante es saber que en realidad sea un endometrioma, porque puede ser cualquier otro tipo de quiste. ¿Sí? Okay. Dice, ¿con la menopausia se puede achiquitar o desaparecer los miomas? Si no dan problema los miomas sin sangrado, ni atrasos, ni periodos intensos, ¿también se deben operar? Con la menopausia, que es su primera pregunta, no es que desaparezcan, sin embargo, van envejeciendo con la paciente. Yo tengo pacientes que como te menciono, incidentalmente evaluándolas, aquí tiene su masita, y ahí van y entran no a la menopausia, ya no crecieron, no le dieron dolor, no le dieron sangrado, déjeselos, no se le van a convertir en cáncer. Pero hay que observarlos. Y ahí están, pero hay que observarlos, o sea, lo tenía, porque sí hay casos que son súper extraños, que cuando tú miras, ahí está la gran masa. Hace poco tuvimos con mi colega con el que yo opero, una paciente que había dejado de sangrar hacía como 5 o 6 años, ya en su menopausia, y había tenido un fibroma. Y llegó porque empezó a sangrar. Y era el fibroma. Y era el fibroma, fíjate. Súper extraño, súper extraño. Pero allá no sangras tipo menstruación que te dura una cantidad de días, allá sangras parejo. Empezó a sangrar y entonces fue y que consultó, y cuando le hicimos la histerectomía, porque sí le hicimos la histerecto, y él la evaluó en el ultrasonido y sí estaba el fibroma, y como tenía su expediente pudo comparar que estaba pequeño, no creció gigantesco, sin embargo sí le ocasionó sangrado porque ya no tenía. Entonces es sumamente extraño, puede dejarse su útero con la condición de que se chequee cada año. Ok. Buenas tardes, Carolina, bendiciones para las dos. Si tengo fibromas pequeños que no me quisieron operar y no he tenido niños, si me hacen la histerectomía, ¿voy a poder tener bebés? Si no lo realizo, ¿no podré tener bebés? Yo sí quiero, pero no he podido quedar embarazada, ya tengo 42 años y pregunto también si la doctora hace ese procedimiento. ¿Será mucho riesgo poder quedar embarazada a esta edad? 42. No entiendo muy bien
que no le quisieron operar los fibromas, y la histeroscopía era el procedimiento que yo mencionaba, que es vaginal. Con una camarita uno va y quita los miomas que están dentro de cavidad, y que si lo hace uno por arriba tendríamos que partir todo el útero para poderlos extraer. Entonces me imagino que ha de tener algo dentro de la cavidad si está mencionando histeroscopía. En clínica nosotros sí lo hacemos, o sea, obviamente en hospital, pero como clínica sí lo hacemos, y hay que evaluar también, ella quiere ser mamá, 42 años, cómo está la reserva de sus ovarios. ¿Eso cómo lo miden? Entonces, eso se mide con la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana te dice si tienes una adecuada reserva ovárica o una mediana reserva ovárica o una baja reserva ovárica. Entonces, ahí ya tú estás clara en que, bueno, si tengo una buena reserva ovárica, aunque tenga 42 años, intento. Pero si te dicen que ya tu reserva ovárica es baja, ya el chance que te puedas embarazar es muy bajo, ¿verdad? Mira, y la calidad de los óvulos no va decreciendo. Sí, va decreciendo. Porque Y no entonces, solo en cantidad, sino en calidad. En calidad hay más chance de un aborto. Por eso es que hay edades como límites para poder tener un embarazo saludable. Sin embargo, no es que no se pueda. Yo el año pasado, en diciembre, atendí una mujer de 41, una de 42 y una de 43 que fueron mamás. Y las tres normal bien. Y las tres normales, súper bien. Sin embargo, quiere ser mamá. Yo siempre les pongo el ejemplo de la Biblia, donde Ana añoraba tanto ser mamá. Esa historia es tan linda, y le pidió tanto a Dios, y dejó como de llorar tanto, y dejó su tristeza, y dejó como todo eso que te da tanta ansiedad por ser mamá. Y bueno, ya aseguró que iba a tener su hijo, que se iba a llamar Samuel, y etcétera. Y entonces tuvo Samuel y como otros 4 o 5 más, dice en la Biblia. Acá hay que accionar. Tiene 42, no espere cumplir 43. Hágase su hormona antimuleriana, esas las hacen en los centros de fertilidad. Okay. Tú vas a dar mi número, me puede mandar un mensajito y yo le digo dónde se lo puede hacer, que es confiable, y ya, con esa prueba, ya mira todo el resto. Ok. Vaya con Sarita para que le den su... ¿Cómo se llama? La orden del laboratorio. Entonces ya puede hacerse su examen. Ya puede hacerse su antimuleriana. Entonces, si te hacen la histeroscopía, aunque te la hagan, ¿puedes tener bebés? Puedes tener, porque lo más seguro es que son o pólipos o algún mioma que está en la cavidad, y ese procedimiento es recuperación rapidísima. Ok. Y no es invasivo. Buenas tardes, bonita programación. Le comento, pasé 5 años sin hacerme el Papá Nicolau por mi trabajo, que era de día y de noche. Durante ese tiempo mi menstruación me venía de color café con olor fuerte, me tardaba 5 días y era irregular. Siempre he planificado con inyección. Hace 1 año y medio ya no planifico, sin embargo no he quedado embarazada. Hace 2 días me dijeron que tengo 4 ampollas en la pared del útero y estoy esperando la respuesta de qué es. Tengo miedo porque queremos tener otro hijo. Hace 9 años tuve a mi primera hija. Hace 3 años tuve un embarazo ectópico y tuve un aborto al mes y medio. Luego de este aborto empezó a crecer mi estómago y mi vientre bajo y me preguntaban si estaba embarazada. Mi hija de 9 años tiene menstruación precoz, pero no sé si tiene que tomar alguna vitamina especial o tener un cuidado especial por la edad. Bendiciones. Bueno, si nos quedamos con la pregunta de mamá, la menstruación de color café. Y no dice cuántos años tiene. No. Sí, las ampollas en el útero, no sé a qué se referirá. Si son lesiones, si son miomas. Me imagino que lo vieron por ultrasonido. No sé qué información qué más información le dieron, ¿verdad? Sin embargo, uno, hay que evaluar bien cómo está el ciclo, que no tenga sobrepeso, que no tenga ovario poliquístico,
que le esté alterando el metabolismo y que eso le esté impidiendo no ovular y no quedar embarazada. Y saber al final lo que tiene en el útero, ¿sí? Sarita, ¿qué provoca que siempre tus sangrados sean color café con olor fuerte? Ella menciona ahí que estaba usando... que le venía su menstruación, con inyección evitaba, hace 1 año y medio que ya no se inyecta, ya no planifica, y a pesar de eso no ha quedado embarazada. Pero el sangrado era con la inyección. No, sus periodos menstruales. Porque menstruas si te inyectas para no quedar embarazada. Menstruas, sin embargo, no es una menstruación normal, es un sangrado por deprivación. Y depende qué tipo de inyección uses, así va a bajar tu menstruación. Puede estar relacionado eso al tipo de inyección que usaba. Pues, porque hay unas inyecciones que tienen el compuesto, por ejemplo, de la trimestral, ¿sí? Y se ponen en cierto periodo, al 5º, 8º día de la menstruación. Hay otras que son como más naturales en su composición y te la colocas el primer día de la regla y luego 30 días calendario. O sea, te la pusiste el 1 de cada mes, puede ser más o menos 3 días, pero regresas a tu fecha original. Entonces, y muchas de estas inyecciones van a ocasionar sangrados muy escasos. Entonces era lo que hablábamos, son sangrados tan escasos que cuando lo ven y ya sale, es café, ¿verdad? Y como ya es sangre vieja, el olor ya no es como un sangrado normal. Y contigo hemos tenido programa donde hablamos de la anticoncepción y se mencionó que porque coincide, el anticonceptivo es malo porque después uno no queda embarazado. Eso no es cierto. Eso es un mito. Es porque coincidió con algún otro problema, que es lo que le está pasando a ella. No lo diagnosticaron antes, ¿sí? Yo hace poco, como 2 semanas, vi justamente una paciente que ella decidió utilizar la inyección trimestral 5 años. Y yo, ¿y por qué 5 años? Porque era cómoda, porque, o sea, me dio ella sus razones. ¿Y quién se la ponía? Y me dice quién se la ponía. Entonces le digo, ok, esa inyección por el compuesto no se puede usar más de 2 años porque afecta la densidad de su hueso. Híjole. Entonces, una mujer de 30 años hay que ir y hacer una densitometría para ver cómo está la densidad de su hueso. Entonces es bien importante no automedicarnos. Hay que evaluar clínicamente y ver qué más hay, porque no es normal que no quede embarazada. Lo que sí me llama mucho la atención es lo que menciona del embarazo ectópico y al mes y medio un aborto. Entonces no tuvo ese cuidado que hay que tener después de todos estos procesos, un aborto o un ectópico, no importa que fue antes, pero por lo menos espaciar y utilizar un método. O sea, ahí es donde tú ves ahorita que batean los doctores, porque no puede ser que te den recomendaciones, indicaciones, tratamientos, diagnósticos, que te expliquen, así como si tú a mí aquí me haces dibujitos y me explicas y todo, que es para que lo saquemos al aire. Exacto. Ya me imagino yo contigo de paciente, pero cátedra. Tengo mis hojas de útero. Claro, pues sí. Ajá. Sí, tremendo. Entonces, y lo que habla de su nena de 9 años, menstruación precoz. Hay muchas niñas en la actualidad. Ya es normal. Que están menstruando tempranamente. Ojo, porque tienen que crecer. Si no, se quedan del tamaño casi que del que menstruaron. Entonces, si están notando las mamás que nos están escuchando, que tienen nenas, ¿sí? Ver los signos, el botoncito mamario, el olorcito, el vellito, o sea, y tienen 8 años, van a buscar un endocrino pediatra. En la actualidad hay muy buenas, hay gente joven para retrasar la menstruación, para darle chance a que crezcan. Y una niña, lo que hablábamos de las infecciones, hay que cuidar esa parte también, ¿verdad? O sea, evaluar, y todo esto es parte de eso.
no sabe si tiene que tomar alguna vitamina. En realidad hay que ver cuándo desarrolló, cómo está su estado nutricional, todo lo que conlleva, porque 9 años, todavía es una nena, pues. Llévesela, Sarita. ¿En serio? ¿Tú eres niña? Sí. Bueno, es que ella no es niña, ya es señorita. Ya es señorita, una señorita ajá. de 9 años, ¿verdad? Porque Sí. niña, o dice uno, antes de que desarrolles. Sí. Entonces, pues sí, para Y hay que pueda evaluarla. tener un buen Y acompañamiento. es bien importante que las niñas se sientan en confianza de saber, bueno, me llevan al ginecólogo y no voy temblando y no voy con miedo, Claro. es porque me van a explicar cómo limpiarme, cómo curarme, cómo estar bien. O sea, desde cómo mi mamá me lo presenta, Sí, ¿verdad? Que no me lo presente como algo exactamente. prohibido, sucio, pecado, que nadie se entere, ¿verdad? No, hombre, no. Pues muchísimas gracias, Sarita, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Carol. Para mí siempre es un placer y un gusto. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la doctora Sara Ortiz? Si es por Facebook, Mujer Plena Care. Y si es por teléfono, al WhatsApp 5923-1441. Repito, 5923-1441. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.